señoritas del tercer grado de educación secundaria. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca del régimen laboral en la actividad privada en el Perú. La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios para los colaboradores, ¿no?, en el sector privado. Lo que busca el Estado es resguardar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cabe mencionar que los contratos de trabajo deben cumplir con los tres elementos que ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? El servicio debe ser personal, la relación de subordinación y el salario que recibe el colaborador por su trabajo, ¿no es cierto? Es importante poder distinguir dentro de la actividad privada los tipos de contrato: el contrato a plazo indefinido y el de duración determinada. El contrato a plazo indefinido es el más común y es el que está amparado por ley, ¿no? Constituye la regla general para la contratación en el Perú y no tiene una duración expresamente definida. En cambio, un contrato de duración determinada necesariamente requiere de prueba de alguna causa que genere este tipo de condición, ¿no? Este puede ser un contrato por carácter temporal, un contrato de naturaleza accidental o un contrato para una obra o un servicio específico. En esos casos se puede hacer un contrato de duración determinada, pero lo general es que se utilice el plazo indefinido. ¿Cuáles son los principales beneficios de los empleados? Las vacaciones, ¿no? El trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones anuales de 30 días pagadas, ¿no?, por un año entero de servicio. Las gratificaciones. De acuerdo a la legislación peruana, el empleado tiene derecho al pago de 2 gratificaciones por año. La primera, que se da en julio, y la segunda, que se da en diciembre. Cada gratificación es equivalente al salario mensual que el empleado esté recibiendo en el momento en que se paga dicha gratificación. Cabe mencionar que las gratificaciones deben estar en función a los meses trabajados. Seguro social de salud. El empleador tiene la obligación de pagar las aportaciones en el sistema de salud público con el fin de permitir que proporcione servicios de salud a los colaboradores. ¿Y a cuánto equivale? Esto equivale al 9% del salario mensual. Asignación familiar. Es un pago mensual de un 10% sobre el salario mínimo vital vigente que se paga a los colaboradores que tienen hijos menores de 18 años o personas dependientes. Participación en los beneficios. Las empresas que cuentan con más de 20 empleados y que desarrollen actividades que generan ingresos por su actividad comercial tienen la obligación de distribuir un porcentaje de sus ingresos anuales entre sus colaboradores. En caso de pesca, telecomunicaciones e industria, 10%. Minería, comercio al por mayor y menor y restaurantes, 8%. Otras actividades, el 5%. Otro beneficio es la compensación por tiempo de servicio, el famoso CTS. Es un beneficio social que busca cubrir en caso de contingencias, en caso de que haya un despido o se termine la relación laboral. Esta compensación se devenga desde el primer mes de inicio de la relación laboral. El empleador debe hacer el depósito del CTS en una cuenta bancaria indicada por el empleado 2 veces al año, una en mayo y otra en noviembre. Y el sistema de pensiones, como habíamos mencionado, otro de los beneficios importantes es el sistema de pensiones que asegura una pensión digna, ¿no? Puedes estar dentro del Sistema Nacional de Pensiones o se puede estar también dentro del sistema privado de pensiones. La entidad tiene la obligación de darte información acerca de ambas entidades, ¿no? En el caso del Sistema Nacional de Pensiones equivale a un promedio del 13%, y en el caso del sistema privado de pensiones, dependiendo cuál te unas, varía entre un 11 a un 13% también, ¿no? Cabe mencionar de que en el caso del Sistema Nacional de Pensiones se considera como un fondo solidario común, mientras que en lo que es el sistema privado de pensiones, que son las famosas AFPs, se entiende que es un dinero propio, ¿no? Es una cuenta propia, es decir, una cuenta propia que tú das a las AFPs para que estas puedan generar, trabajar en bolsa y generar una rentabilidad a esos tus aportes y tener una rentabilidad mayor, citándole a un banco.
aquí. ¿En qué caso se termina un contrato de trabajo? Las causales por las cuales se puede terminar el contrato de trabajo son las siguientes, ¿no? Cuando hay un mutuo acuerdo por el empleador y el colaborador, por renuncia del colaborador, por jubilación del colaborador, por invalidez permanente absoluta o muerte del colaborador, por finalización del proyecto o servicio o vencimiento del plazo acordado en el caso de los contratos de plazo fijo y por despidos siempre y cuando estén dentro de los términos por ley. Tipos de despido. Existe el despido justificado, arbitrario, nulo e indirecto. En el despido justificado se da sobre una base legal, ¿no? De alguna actividad o conducta del empleador y no existe ningún tipo de indemnización. Cuando hay un despido arbitrario sobre la base, esta se da sobre la base de una causa distinta a la que especifican por ley, entonces no hay razón para poder despedir. En este caso, el colaborador sí tiene derecho a reclamar una indemnización. En el caso de un despido nulo es cuando se les despide violando los derechos fundamentales del trabajador. En ese caso, el empleado debe elegir si prefiere la indemnización o que se le restituya en el lugar de trabajo. Y el empleo indirecto es cuando existe actos de hostilidad equivalentes al despido, ¿no? Es decir, existe hostilidad hasta el punto de que las personas pueden llegar a renunciar, pero no porque desean, sino porque ya el ambiente laboral es muy perjudicial. En ese caso, los colaboradores pueden denunciar y se da pues lo que es una indemnización. Las reglas generales, tenemos la jornada de trabajo que no puede exceder de 8 horas diarias o 48 horas por semana como máximo. En caso de las horas extraordinarias de trabajo, en caso de que superen estas 8 horas, por las 2 primeras horas tiene que ser un adicional no inferior del 25% y superior a estas no inferior al 35%. Cuando se trabaja por turno noche, de 10 pm a 6 am, el sueldo mínimo, el salario mínimo debe tener un recargo del 35%. Es decir, al sueldo mínimo que es 930, un recargo del 35% es equivale a un salario mínimo en caso de que se trabaje en turno noche. El salario mínimo vital, que es de 930 soles, y el periodo de prueba, ¿no? En todos los contratos está mencionado que existe un periodo de prueba de 3 meses. Durante ese periodo, el colaborador no tiene derecho a indemnizar en caso de que haya un despido arbitrario. En este periodo de prueba se puede extender hasta 6 meses en caso de trabajadores cualificados o aquellos en un puesto de confianza y a 12 meses para un personal directivo.